Hermanos, bienvenidos nuevamente a este domingo. Rogamos que desde allí no sea un domingo más, sino que un domingo donde podamos llegar más a buscarle. Que estemos preparados para buscar, para adquirir y para entender su palabra. Ojalá que desde donde estemos, como dice Efesios capítulo 3, a Él sea en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestro propósito sea ese, adorar a nuestro Dios donde estemos. Así es que los invitamos esta mañana a preparar, a alistar su Biblia, a alistar su corazón y su mente para buscar a nuestro Dios. Así que vamos a orar esta mañana. Invito al hermano Marco esta mañana. Muy buenos días, hermanos. Hoy quiero invitarles a que oremos y entreguemos este servicio a nuestro Señor. Amado Padre, Señor, te damos gracias por este día. Te rogamos que sea tu palabra siendo viva en nosotros, Señor, que seamos fieles a tu palabra, Dios, que esta predicación penetre hasta lo profundo de nuestros corazones, Señor, y dé un fruto, Dios. Te ruego que pongas la mejor disposición en nuestros corazones y que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos hoy en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy buenos días, iglesia. Una vez más queremos invitarles que allí donde ustedes se encuentran, levanten sus voces para adorar en esta mañana al Señor y que le podamos cantar: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús, Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza
Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Bueno, en esta mañana también queremos invitar a los hermanos del coro y a todos ustedes a que nos unamos todos en una misma voz y en armonía, y que podamos pensar a quién más podríamos dar lo mejor de nuestras vidas, sino a aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Vamos a cantar Te daré lo mejor de mi vida. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor
solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Hablamos de la ventana 1040, como lo hemos visto, cuando nos referimos a los países de los continentes asiático y africano. Hoy veremos algunas razones por las cuales podemos considerar a la ventana 1040 como un foco de atención en las misiones. En este video nos centraremos en las primeras tres. Las iglesias y agencias misioneras pueden centrar su atención en la ventana 1040 teniendo en cuenta que, primero, allí se encuentran las naciones sin evangelizar, ya que el 97% de más de 3.000 millones de personas habitan allí y son personas que no han sido alcanzadas por el Evangelio de Cristo. La segunda razón, la realidad bíblica e histórica. Podemos decir que la historia de la Biblia transcurre en este territorio que contempla la ventana 1040, desde el Edén hasta el nacimiento de Cristo y la fundación de la iglesia cristiana. Por lo tanto, decimos que este es un territorio muy importante dentro de la Biblia. Y tercera razón que veremos por hoy, allí se encuentran los tres bloques religiosos más poderosos del mundo: el Islam, el hinduismo y el budismo, debido a la gran cantidad de seguidores que tienen. En la ventana 1040 también podemos encontrar población atea y población que cree en el animismo. ¡Caballeros! 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 ¡Buscadlo! ¡Santidad! ¡Buscadlo! ¡Santidad! ¡Buscadlo! ¡Santidad! ¡Buscadlo! ¡Santidad! Emmanuel Kids te invita todos los sábados a las 4 de la tarde a nuestra reunión de niños. No te lo pierdas, conéctate por Zoom.
Buenos días, hermano. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 27. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice: Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habláramos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Génido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo del puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Que Dios bendiga su santa palabra. Continuamos con la lectura en el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Versículo 19. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Versículo 28. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Versículo 32.
Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por cuanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Continuamos sobre el versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El Señor bendiga su palabra. Mi amado hermano, muy buenos días. Dios le bendiga. Le damos gracias al Señor porque estamos una vez más reunidos, porque hemos podido alabar su nombre, porque hemos podido mirar los propósitos de Dios que tiene para nuestras vidas aún y las cosas en las cuales podemos invertir nuestro tiempo y exaltar a nuestro buen Dios. Quisiera invitarlo para que abramos la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27. Es el capítulo que estamos estudiando de este libro, del cual ya casi vamos terminando. Como lo leímos, y tal vez como usted se fijó hace un momento, mirando el capítulo 27, básicamente este capítulo contiene el relato de un naufragio. Es básicamente lo que encontramos allí. Y en ese sentido nosotros debemos pensar si Dios inspiró a un hombre para dejar ese relato histórico allí nomás, para que nosotros lo recordáramos, para que viéramos lo que sucedió y no sé, que tal vez viéramos lo maravilloso del relato y solamente eso, o será que Dios tiene algún propósito diferente. No sé si se puede usted a pensar la tarea que se tomó el Espíritu Santo para guiar lo que debía quedar allí relatado, y fue solamente esta condición. Bueno, pues creo que hay una enseñanza en medio de ello para nosotros, y pues debemos mirar el texto con detenimiento, y para esto quisiera fijar básicamente 3 bases que nos van a ayudar a mirar un poquito y a entender un poquito mejor ese propósito de Dios para nuestras vidas. El primer propósito es concerniente a lo que Pablo quería hacer. Pablo, usted mira allí en el capítulo 19, en el versículo 21, básicamente, Pablo estaba dispuesto a ir y estaba enfocado en ir a Jerusalén. Nos dice allí: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces vemos que él tenía claro que debía
estar en Roma, pasar por Jerusalén y desde allí ser enviado para llegar hasta Roma. Pero también esta base debe quedarnos firme en un propósito, y es que Pablo no lo quería hacer sencillamente por un capricho o por una intención de su corazón, sino que era una guía del Espíritu Santo. Usted lo puede mirar en el capítulo 20, versículos 23, 22 y 23, donde dice: ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y era lo que estaba por sucederle a él allí. Entonces, nos damos cuenta que para afirmar esta primera base es que Pablo tiene claro que debe estar en Roma, pasando por Jerusalén, pero que no es de su corazón, sino que es Dios quien le está guiando allí. La segunda base son los conceptos náuticos. En este capítulo se encuentra casi 50 diferentes conceptos, incluso muchos de ellos tan antiguos que de pronto asumimos que es, mas no necesariamente se conoce su significado claro y preciso. Tenía una intención de mirar todos los conceptos primero, todas las diferentes frases que nos hablan de la navegación, pero la verdad creo que no cumpliríamos con el propósito y haríamos una clase sobre navegación y no una predicación, un mensaje, un examen del mensaje de Dios para uno de sus hijos. Por eso voy a mirar sección por sección y voy a ir mirando los términos que se conocen y que nos sirven para entenderlo. Por este caso, o en esta sección, vamos a hablar de algunos conceptos que están allí, como por ejemplo navegar. Navegar es alejarse por el mar. El segundo término es embarcarnos, y esto es subir o montarse en. El otro término que está allí es una nave adramitena, y esto hace referencia a un barco que pertenecía a esa región portuaria, específicamente un puerto en Misia. Por otro lado, hablamos de un puerto, y un puerto es un lugar o un territorio. Hay otro término que está allí, es hacernos a la vela, y este término es sinónimo de zarpar, es lo mismo que zarpar y ya lo vamos a mirar. También encontramos el término sotavento, y esa frase usualmente la vamos a encontrar asociada a un lugar, y va a ser una sola palabra, pero el significado de esto, el propósito de esta palabra es navegar al abrigo de o cubierto por un lugar. También hablamos de los vientos contrarios, encontramos ese término allí, y esto es enfrente de o contrario o opuesto, incluso podríamos decir enemigo de. Y los últimos dos términos son zarpar, que quiere decir salir del puerto. Es cuando el barco sale controladito del puerto. Y el otro término es arribar, que significa bajar, llegar o traer. Es como lo diríamos, llegar a buen término o terminar bien un recorrido. Y precisamente hablando de zarpar y de arribar, o de arrancar en el barco y llegar con bien, tenemos varias formas, y en este capítulo nos damos cuenta que hay varias formas en las cuales el barco puede salir y puede llegar. Hay diferentes maneras.
Bien, y esta condición de navegación es la que precisamente vamos a tener en cuenta para mirar cómo salimos y cómo llegamos en esa navegación. Por mostrarlo de alguna manera, como lo dice la Escritura, permanecer al abrigo del Altísimo, parafraseando un poquito Salmos capítulo 91 en el versículo 1. Y ahí podríamos decir, viendo esa forma en que arranca y que llega el barco, podríamos decir que hay una navegación tranquila. Especialmente es el capítulo, en los versículos del 1 al 5, y específicamente si miramos el versículo 4 y el versículo 5 nos dicen allí, y haciéndonos a la vela, y esto es saliendo, partiendo, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos o llegamos a Mira, ciudad de Licia. Y ahí estamos viendo la forma en que ellos llegan, salen y llegan al puerto, a otro puerto. Y por eso hablamos de una navegación tranquila, una navegación, vamos a mirar que es muy, muy agradable. La segunda, mirando la forma en que arranca y llega la nave, hablaríamos de una navegación difícil, y esto básicamente son los versículos 6 al 11, y podemos mirar lo que nos dice en el versículo 8. Allí nos dice: y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, y es paradójico que hayan llegado con dificultad, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Entonces allí encontramos una navegación un poco complicada, compleja realmente, y por eso hablamos de una navegación difícil. Y si Dios permite, estaremos revisando hoy estas dos formas de navegaciones y mirándolas a la luz de la tercera base que debemos desarrollar. Pero aquí la tercera forma en la que vemos que una nave sale y regresa es la navegación a la deriva, especialmente mirando el versículo 15, y allí nos dice: y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner por prueba al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y aquí por eso es que hablamos de una navegación a la deriva, porque como nos dice allí el término, la nave fue arrebatada, perdió el control. No podían dirigir con un fin la nave, sino que estaba allí perdida. Y por último podremos hablar de una navegación varada. Es difícil de pronto entender eso, pero ya miraremos el contexto, y lo encontramos en el versículo 41, en donde la Escritura nos dice en el versículo 41: pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar, y por eso hablamos de varar, encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil. Y la idea es que por la forma o por la manera en que están las aguas, se hace varar de frente la embarcación, y vamos a hablar de ello. Entonces también hablamos en una cuarta medida de la navegación varada. Ahí tendríamos dos puntos base que nos ayudan a estudiar esta parte, pero también no quiero olvidar una tercera base, y es que Dios ha empleado desde el inicio de la tierra la idea del agua y de las embarcaciones para ilustrar su autoridad y propósitos con la humanidad. Y podríamos hablar de tres casos bastante concretos. Uno de ellos es el arca, en donde vemos que Dios usó del arca para que pudiéramos comprender que la salvación venía por uno solo. Dice los que en otro tiempo, versículo 20 de Primera de Pedro,
los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y como decimos, allí estaba mostrando Dios que por medio de Cristo, que había un solo barco en la creación en ese momento del libro de Génesis, había un solo barco que tenía una sola puerta y que solamente Dios lo puso en marcha cuando vino el diluvio, el gran diluvio de las aguas. Entonces es un elemento que Dios usa para mostrarnos su propósito y para mostrarnos su autoridad. La segunda forma en la que vemos cómo Dios usa del agua es el gran pez de Jonás. Usted recuerda que Jonás sale muy rápido, muy presuroso para irse en contra de la voluntad de Dios, pero Dios lo encamina. Y usted lee allí en Jonás, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, nos dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido, y más en esa situación de la tormenta. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y vemos que es Dios quien una vez tiene a Jonás en el lugar que quiere, él deja quietas las aguas. Pero no solamente se queda allí, sino que al final del capítulo 2 vemos como aún Dios dirige ese submarino en el cual tiene a Jonás. Y dice en el versículo 10: y mandó Jehová al pez, y una vez que le dio la instrucción, el pez vomitó a Jonás en tierra. Y podríamos decir que Jonás sale del gran pez como aparentemente como Pepe Guama, diríamos coloquialmente, sale volando y sale y cae en tierra. También vemos que a Pedro, cuando le está pidiéndole al Señor Jesús que él pueda caminar sobre las aguas hasta el punto en donde se encuentra el Señor Jesús. Si usted recuerda el relato en el que Pedro va caminando y por mirar a las aguas y no mirar al Señor, se decae y empieza a consumirse. Pues bien, entonces allí tenemos estos tres elementos, estas tres bases en la mente. La obediencia de Pablo al Señor, las diferentes formas en que parte y llega una embarcación al agua, y cómo esto nos ayuda a comprender cuál es el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para nosotros, que es mostrarnos su autoridad, y que nosotros podamos ver que aún sobre nuestras vidas, en esa navegación de nuestras vidas, el Señor está cuidando de nosotros. Y así es que quisiera que miráramos, como les decía, las dos formas de navegación, llegando a entender cómo Dios lleva y dirige nuestras vidas en este mar de la vida. Entonces vamos a mirar la navegación tranquila, capítulo 27, versículos del 1 al 5, y la navegación difícil, capítulo 27 del libro de los Hechos, versículos 6 hasta el 11. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias porque podemos mirar tu palabra, podemos aprender de ella. Queremos rogar tu guía y tu dirección. Queremos suplicar, Señor, que seas tú hablando por medio de tu palabra, que uses de mis labios sencillamente para poder transmitir el mensaje tuyo, y que todo, Señor, esto se haga con el propósito de engrandecer tu nombre. Te damos gracias y rogamos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, miremos entonces la navegación tranquila.
Si miramos los versículos que nos hablan allí, nos dice, empezando en el versículo 1, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y si miramos allí, sabemos que Pablo va a entrar en esta embarcación, pero guardiado, llevado como preso, pero que realmente es un hombre inocente, que no ha cometido ninguna situación, no ha hecho nada malo, está allí porque apeló al César, recordamos, y de esta forma extraña, él va a llegar hasta Roma como Dios lo ha querido. Él va a ir allí y no va como un misionero enviado, pero va allí como un hombre en cadenas, y sin embargo Dios va a abrir la puerta para que él pueda predicar, porque es el propósito de Dios que él llegue allí a predicar el Evangelio. En el versículo 2 se indica quiénes van con Pablo. Nos dice que va Aristarco de Macedonia, va este hombre allí, y dice que también nos damos cuenta que van unos amigos, pero hay alguien especial que otra vez, después de un poquito más de 2 años de estar separado de Pablo, otra vez se une a él, y vamos a ver que cerca de unas 18 referencias distintas nos muestran que Lucas otra vez se une a ese grupo que viaja con Pablo. En el versículo 1 nos dice que habíamos, versículo 2 dice, y embarcándonos, enseguida dice, estando con nosotros, Aristarco, macedonio de Tesalónica. En el versículo 3 nos dice, al otro día llegamos a Sidón, y también nos dice en el versículo 4, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre. Y así usted puede encontrar en el capítulo cerca de unas 18 conjugaciones y pronombres en primera persona del plural, en el que nos muestra que el escritor, la persona que está escribiendo, relatando las cosas que están allí de la vida de Pablo, está junto a él, está allí navegando junto a él. Entonces vemos que Lucas retoma ese caminar con Pablo. ¿Qué pasó durante estos 2 años, o cerca de 2 años, un poco más de 2 años? Algunos dicen que Lucas dedicó el tiempo para recoger el material con el cual iba a escribir su evangelio, pero a ciencia cierta no encontramos absolutamente nada. También debemos resaltar el buen trato del centurión Julio para con Pablo, y es notable porque esta actitud buena puede acreditarse al conocimiento que tal vez tenían el uno del otro, el conocimiento aún de ese valor que tienen cada uno de ellos. Entonces, si miramos, estamos en una condición sencilla, una condición agradable, en la cual hay una embarcación, va a salir, y nos dice aún en el versículo 3, dice, al otro día llegamos a Sidón. Fue un viaje realmente bueno, para un recorrido de tal vez unos 200, tal vez un poco más de kilómetros recorridos. Y nos damos cuenta que pronto van a determinar partir para continuar su viaje, y nos dice allí enseguida, haciéndose
a la vela. Otra vez zarparon, están allí arrancando nuevamente y podríamos decir que bueno, ¿cierto? Un viaje rendidor, a pesar de que para llegar hasta donde deben llegar están realmente haciendo un recorrido más largo, y qué bueno que ellos pueden de todas formas avanzarlo. Aunque sabe, el final del versículo 4 nos muestra algunas dificultades, habla de un viento contrario, y bueno, si nos damos cuenta, nos dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, y debemos entender que cuando habla de que vieran vientos contrarios, no necesariamente están en contra de la forma en que ellos quieren avanzar, sino que puede ser contrario en otros sentidos. Puede ser que es un viento sin control y no permite que tengan ellos el dominio, el control de la nave, y por eso se convierte en una condición difícil de unas aguas que no son apropiadas. Puede ser que esas fuentes fuertes, corrientes de aire, no permitan una navegación tranquila, controlada, y por eso decimos que no es una situación tranquila, una situación al 100% de calma. Pero sí nos dice que ellos al fin de cuentas llegaron hasta llegaron o navegaron a sotavento de Chipre, y esto es al resguardo de Chipre, cuando hay estas corrientes marinas que usualmente van hacia el norte. Lo más sencillo era colocarse detrás por el lado contrario, colocarse para que no golpeara esta situación del clima, de estos vientos. Si miramos esta parte de la navegación espiritualmente, mirándola en el plano espiritual, a muchos nos gusta viajar así, a muchos nos gusta vivir así, cero estrés, un viaje cómodo, suave, un buen trato, bastantes cosas ricas de alimentación también. Tener una isla que nos respalde es lo que hizo la diferencia para ellos. Cuando se ponga un poco difícil la marea, pero al fin llegar a un puerto seguro. Seguramente como marineros tenían ese control de decir hasta aquí podemos ir, pero nos vamos a dar cuenta más adelante que aún en eso a veces el corazón gana y otras cosas se pueden colocar por encima. Sabe que esta situación de navegar así como tan calmado, como tan en control de todo, puede llegar a ser bastante peligrosa, y usted y yo debemos revisar, ¿cierto? Y debemos examinar nuestra vida. Si las cosas del Señor no me esfuerzan a confiar en Él, si no me permiten ver una diferencia, si voy navegando con Él o voy navegando en contra de Él, y por eso debemos revisar. Es el caso de Jonás, lo mencionaba ahorita, y es el caso de Jonás cuando en el capítulo 1 y hasta el versículo 3 no encontramos ninguna diferencia con lo que está viviendo Pablo aquí. Y por eso es peligroso, porque los dos están en esa condición. Pero bueno, nos damos cuenta que en el versículo 4 está la mano poderosa de Dios mostrando lo que es correcto. Nos dice allí en el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, pero Jehová, y vemos que Dios obra allí. Y es un buen ejemplo en el que nos damos cuenta que podemos
podemos a veces nosotros estar navegando y considerar que como las cosas van bien, van tranquilas, estamos haciendo exactamente lo correcto. Pero como vimos en el versículo 4 ahí en Jonás, Dios va a colocar sus manos en medio de esta situación y va a ordenar las cosas correctamente. Cuando como hijos de Dios estamos navegando en el mar tranquilo de nuestra vida, estamos sin ninguna preocupación, sin ningún afán mayor, sin ninguna presión, es cuando es recomendable examinar nuestra vida. Es allí cuando tenemos que preguntarnos qué estoy haciendo bien, qué cosas estoy haciendo mal o qué cosas sencillamente he olvidado. Si pensamos, hay una serie de instrumentos, por usar el término marítimo, hay unos instrumentos que debemos nosotros personalmente revisar para darnos cuenta que estamos haciendo la voluntad del Señor. Allí encontramos un elemento fundamental en el cual debemos revisarnos y es en la oración. Si pensamos y si vemos el general de nuestras oraciones, tenemos que darnos cuenta si le estamos pidiendo a Dios que me sostenga, que me ayude, que me dé más de lo que tal vez tengo, y debemos revisar un poquito, ¿cierto? Por eso me gusta lo que nos dice en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Entonces allí nos damos cuenta, ¿cierto? Una vez más, cómo los mismos proverbios nos piden que no haya esta situación en la que yo no esté examinando mi vida si es la correcta. También debemos mirar nuestra relación con el Señor. Recordemos y pensemos si nosotros estamos relacionándonos con Él por amor o por temor reverente. No sé si usted recuerda la condición de este joven rico que se debió ir entristecido porque eran tantas sus posesiones que tuvieron más valor. Y por último, pensar en el servicio y en el dar, y que nos preguntemos por qué damos. Damos por amor, servimos al Señor por amor. Es importante, ¿cierto?, que miremos y evaluemos nuestra vida en ese sentido. Y Juan, en el capítulo 21, versículos 15 y 17, nos ayudan a pensar un poco en esto. Nos dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y vemos allí que Dios quiere que en nuestra vida también le estemos amando de todo nuestro corazón. Miremos entonces la segunda parte de lo que es la navegación difícil, que son básicamente los versículos 6 al 11. Nos dice allí: y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Anido, porque nos impedía el viento. Navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno,
Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y bien, lo que vemos en esta parte, lo primero que vemos es una confianza un poquito débil, porque se ve, nos dice el relato que hay una embarcación nueva, una embarcación que debe ser mucho más fuerte, mucho más rígida, porque hace unos viajes desde África o Egipto hasta Roma, abasteciendo al imperio de lo que son granos, de lo que son los cereales. Y podían tal vez ellos tener esa confianza en que tenían una embarcación nueva. Lo que caracteriza esta parte del viaje, nos damos cuenta, o este tipo de navegación, es la dificultad. Hay mucha dificultad, hay varias oportunidades en las que resaltan dificultades. El viento dificultaba la navegación, se demoraron más tiempo, pero al fin, bueno, vemos algo de avance, y esto es lo que caracteriza este tipo de navegación. En este punto tenemos un dato bien importante que de pronto se pasa inadvertido por tal vez la angustia de lo que les está sucediendo, y es que es lo que nos dice en el versículo 9. Dice allí: y habiendo pasado mucho tiempo en ese intento de navegar, de avanzar, pero no poderlo hacer efectivamente, pasó mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. Nos dice allí, por haber pasado ya el ayuno. Y cuando está hablando de esto, nos está recordando una celebración que se ubica más o menos en el mes de octubre. Y sabían los marineros con toda seguridad, con toda confianza, que una navegación segura iba hasta más o menos el mes de septiembre. Pero llegando a octubre, y tal vez pasando hasta noviembre, ya llegando a noviembre, era imposible decir que había una navegación, que se podía desarrollar una navegación tranquila. Luego ya a estas alturas, pensando en octubre, ya es peligrosa la navegación. Pablo les recuerda esto, como nos dice allí en el versículo 9, que ya era peligrosa esta navegación porque se había pasado el tiempo de esta celebración. Y dice que Pablo les amonesta, Pablo les recuerda, y les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio, y ya les está indicando, les está mostrando una advertencia que deberían ellos tener en cuenta. También nos deja ver en esta porción los elementos que tienen valor en medio de esta navegación. Mire el versículo 10, dice: diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Eso es lo que va a haber. Dice, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Entonces Pablo les está mostrando y les está diciendo, aún está dando un nivel de importancia a los tres elementos que se nombran allí, que tienen valor en medio del mar. Pero ahí está el versículo 11, nos dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo les decía. Y bueno, es interesante esta situación, porque el centurión está consultando al piloto, que es prácticamente la persona que dirige el barco, que maneja el barco. Y él está allí confrontándole y está haciendo una presión con respecto a su experiencia, con respecto a su habilidad, con respecto al dominio que este piloto tenga del mar. Y obviamente este hombre va a querer mostrar siempre su capacidad de navegación.
Por otro lado, nos dice también que él está consultando al patrón de la nave. Podríamos decir que es el dueño de la nave. Si hablamos de un capitán, podríamos estar pensando en el piloto, pero el dueño de la nave es quien está allí y a él también le está consultando qué es lo que está, cómo es que deben ellos navegar. Y si pensamos y nos ubicamos por un momento en el patrón, podríamos pensar que él tiene en su mente el dinero. ¿Cuánto es mi gasto? ¿Cuánto estoy perdiendo aquí? ¿Cuánto es mi inversión? ¿Cuál es mi posición también? Está pensando aún cuánto va a ser mi renombre si hago este viaje más, o si tengo un barco, una flotilla de barcos que navega con riesgo, a pesar de que puedan haber este tipo de pérdidas. Pienso que estos tiempos, los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, también son tiempos muy difíciles en los cuales nosotros estamos mostrando tal vez cómo nosotros estamos viendo y viviendo esta situación tan difícil. En todas las escalas, a nivel de todas las escalas, a nivel personal, a nivel nacional, a nivel mundial, estamos viendo cómo se arriesga de una o de otra forma. Los gobiernos, algunos gobiernos están preocupados por la carga, están preocupados por el trabajo, por lo que hay que producir. Algunos están preocupados por la nave, por los bienes materiales, y algunos tienen gran preocupación precisamente por las personas. ¿Qué está pasando con ellas? Muchos de pronto están desconectados y desinteresados de qué pasa con las personas, porque hay suficiente material como para reemplazar, ¿cierto? Si mueren 10, seguro hay 20, y si hay necesidad de más, seguramente habrán más personas que se encarguen de ubicar algún sitio. Aún vemos como hay hombres quienes están promocionando a sí mismos, buscando un renombre, como este patrón de la nave. Muchos están arriesgando en nuestros días. Muchos están arriesgando la misma forma y más adelante seguramente van a recoger lo que están sembrando en estos momentos. Muchos no están preocupados por cuidar y por preservar la vida, sino están preocupados por los bienes materiales, están preocupados por el trabajo, ¿cierto? Que están interesados en desarrollar. ¿Qué es lo que hace que en un futuro veamos una bendición o un cuidado de parte de Dios? Recuerden, lo que hace la diferencia es precisamente la perspectiva que se tenga. Habían dos perspectivas aquí en lo que están sucediendo, en ese peligro, en ese riesgo. Una es la perspectiva de Pablo, y podríamos decir que es la perspectiva de Dios, y otra es la perspectiva de estos hombres que están interesados y que tienen un propósito particular. Pienso que en nuestros días, en estos días que estamos viviendo, hay muchas cosas que se están jugando, se están poniendo en riesgo. Muchas personas están pensando en ese trabajo que no es su vida, sino que permite tener allí tal vez un sustento, y no están pensando en otras cosas. Se hace como ver de este juego que tiene 3 esferitas, y hay que tener ese equilibrio para que pueda mirarse, puedan estar allí las 3 figuritas, y usualmente estamos en ese juego, ¿cierto? Entre la carga, entre la nave, el bien material y las vidas, y tenemos que determinar entre esas en medio de esta navegación tan difícil. Nos damos cuenta, y usted sabe qué es lo que va a suceder hacia adelante.
El centurión está más pendiente del consejo del piloto y del patrón de la nave, quienes están interesados y tienen un interés particular. Bien, Dios nos ayude. Realmente esperamos que Dios nos ayude a pensar, ¿cierto? Si eso es lo que necesitamos, efectivamente, arriesgar las vidas. Si de pronto realmente lo que tiene valor en medio de una situación difícil no son exactamente las cargas o los bienes materiales, sino lo que tiene valor es la vida misma. Roguemos al Señor para que nosotros tengamos la perspectiva correcta. Como estamos viendo, nuestras vidas las podemos asemejar a esta situación de estas diferentes maneras de navegación en el mar. Dios nos lleva allí, nos guía allí y está mirando y está evaluando y está observando cómo vamos frente a cada una de estas situaciones. Pensar que para muchos la vida es simplemente eso, es vida, y que lo importante es ubicarse bien frente a personas lejanas como la sociedad, los patronos, los amigos, los enemigos, los rivales, los clientes, en fin. A veces pensamos ese es el fin, no más. Y también pensamos en cómo me ubico frente a mis cercanos, a mis padres, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis tíos, a mis familiares cercanos. Pero sabe, si nosotros estamos en Cristo, hay alguien más a quien debemos atender y principalmente tenerlo en cuenta a Él, y es a Dios. Debemos pensar qué le agrada a Dios, debemos mirar la perspectiva que tiene Él. Así podremos enfrentar las diferentes mareas, ¿cierto?, de nuestra vida, esas diferentes formas de cómo va nuestra vida, tal vez partiendo suavemente, tranquilamente, o estando en medio de una situación difícil o angustiosa, como lo que está viviendo Pablo aquí. Pero sabe, quisiera preguntarle por un momento a la persona a quien cree que la perspectiva de Dios no tiene mucha importancia. A la persona que tal vez considera que mirar el propósito de Dios no es algo que realmente tenga un valor para esta vida. Como lo decía, de pronto la persona para quien el valor máximo está en cómo estoy frente a otras personas. Yo quisiera preguntarle si verdaderamente cree que el valor de esta vida está en estos bienes materiales. Hemos visto y hemos vivenciado en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, cómo hablar de los bienes materiales, preocuparse excesivamente por estos bienes materiales no ha servido de mucho. Las personas que estaban absolutamente seguras en sus bienes se han venido a dar cuenta que realmente son, como lo dice la Escritura, son riquezas que nada son. Estaban y ya no están. Y por eso le pregunto a la persona que cree que Cristo no tiene una relevancia en su vida, en verdad cree que aquí va a estar, aquí va a permanecer, que tal vez lo que haga o lo que consiga realmente va a perdurar por mucho tiempo. Creo que debemos levantar nuestros ojos y mirar al cielo, porque es allí donde encontramos un verdadero propósito para nuestras vidas. Es allí donde encontramos algo duradero, algo perdurable verdaderamente, algo que sobrepasa este tiempo y sobrepasa esta vida. Yo le rogaría que por favor considerara un poquito mejor el hecho de estar confiando solamente en estos bienes materiales y buscando la aceptación de personas que están caminando en ese mismo sentido. Que Dios ayude realmente nuestras vidas, que aún en las diferentes mareas de nuestra vida nosotros podamos permanecer confiados en el Señor Jesucristo, en la obra de Dios, en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias también, Señor, por tu palabra,
Gracias por lo que está viviendo Pablo, porque nos está enseñando también cómo estar pendientes y dependientes de ti. Te damos gracias, Señor, por lo que vemos de lo que es estar dispuestos a caminar, Señor, a confiar en ti, que a pesar de que tal vez vengan estas circunstancias en medio de la vida, si estamos confiados plenamente en ti, en tus mandamientos, en tus preceptos, Señor, podremos vivir de una manera digna para contigo. Dios de la gloria, te pedimos por las personas que no conocen de ti, te rogamos porque seas tú obrando en su corazón, que ellos puedan determinar, Señor, en un momento dado puedan comprender esa obra maravillosa que tú has hecho y puedan proceder en arrepentimiento genuino. Te damos gracias, Señor, y rogamos tu dirección y tu guía en el resto del servicio, en el resto de esta semana. Queremos agradarte, Señor, queremos buscar tu voluntad. Queremos, Señor, tener unas vidas que sean completamente dedicadas a tus propósitos, así estemos envueltos en nuestra labor diaria. Te agradecemos y te rogamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, qué buen tiempo hemos pasado con la palabra del Señor. Ahora queremos invitarles a que estén muy pendientes. Vamos a mirar el WhatsApp de la iglesia, cada uno de ustedes, y ahí vamos a encontrar la invitación que el pastor Marco nos está haciendo para que podamos conectarnos en Zoom. Vamos a estar pasando un buen tiempo, los vamos a saludar y vamos a estar compartiendo algo más. Les damos las gracias y una vez más, hermanos, bendiciones.